Lo que vivimos anoche en el Santiago Bernabéu fue una auténtica montaña rusa de emociones. Un clásico que prometía ser un espectáculo terminó siendo una herida abierta para los aficionados del Real Madrid. El conjunto blanco cayó por 4-3 ante el FC Barcelona en un partido que, más allá del resultado, dejó muchas sensaciones encontradas y muchas preguntas sin respuesta. Desde el inicio, el ambiente era eléctrico. Se sabía que este clásico no era uno más, ¿sí? El Real venía de una serie de actuaciones irregulares y necesitaba urgentemente una victoria que sirviera para apaciguar las críticas, recuperar la confianza y, sobre todo, enviar un mensaje claro a sus detractores. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Apenas comenzado el partido, el Barcelona impuso su ritmo, presión alta, posesión agresiva, y una claridad en las transiciones que desconcertó a los de Ancelotti. A los 10 minutos, un error en la salida de balón del Madrid terminó en los pies de Pedri, que filtró un pase milimétrico para que Lewandowski definiera con clase ante un Lunin que poco pudo hacer. El 0-1 cayó como un balde de agua fría. El Madrid intentó reaccionar, y de hecho lo hizo. Vinicius comenzó a desequilibrar por la banda izquierda, y en una jugada individual, provocó un penalti que él mismo transformó para igualar el marcador. Pero el empate duró poco. Apenas 7 minutos después, una descoordinación defensiva entre Rudiger y Mendy permitió que Gavi encontrara espacio para lanzar un centro raso que Fermín remató con precisión al fondo de la red. Otra vez por detrás. La primera parte terminó 1-2, con un Madrid que se veía confundido, sin ideas claras en el mediocampo y con una defensa que sufría cada vez que el Barcelona aceleraba. En el vestuario, la charla tuvo que ser intensa, porque el equipo salió con otra actitud. Bellingham tomó las riendas del mediocampo, y a través de una combinación entre él, Kroos y Rodrigo, el Madrid logró empatar el partido tras una jugada colectiva que terminó con un golazo del brasileño. El estadio estalló, había esperanza, pero, una vez más, los errores individuales condenaron al equipo. Una pérdida de balón absurda de Camavinga en zona comprometida derivó en un contraataque letal que acabó con un gol de Raphinha. Otra vez, el marcador en contra. El 2-3 fue un golpe anímico, pero lo más preocupante fue la fragilidad con la que el equipo recibía los goles. El Madrid intentó volver a meterse en el partido. Entraron Modric y Joselu buscando algo diferente, y de hecho, el empate volvió a llegar gracias a una pelota parada que Kroos puso en la cabeza de 3-3, y quedaban menos de 10 minutos. Pero entonces, el mazazo final. En la última jugada del partido, una jugada de desborde de Valde terminó con un pase al corazón del área que Ferran Torres aprovechó ante una defensa estática. 4-3, silencio absoluto en el Bernabéu. Los jugadores se quedaron congelados. El público, incrédulo, y Ancelotti, con la mirada perdida, como si estuviera viendo repetirse un guión que ya conoce demasiado bien. Fue un partido que lo tuvo todo, pero que para el Real Madrid significó mucho más que una simple derrota. Fue una confirmación de que el equipo, en este cierre de temporada, ha perdido solidez, identidad y capacidad de reacción. Las dudas sobre el estado físico de algunos jugadores, las decisiones tácticas del cuerpo técnico y el rendimiento de ciertos nombres empiezan a pesar. Y todo esto sucede justo antes de un mercado de verano que se presentaba como la gran esperanza, pero que ahora se percibe como una necesidad urgente. Porque si el Madrid quiere volver a ser temido, tiene que hacer más que fichar nombres, tiene que reencontrarse consigo mismo. La derrota en el Clásico ha dejado al Real Madrid en una posición comprometida en la Liga, con el FC Barcelona ampliando su ventaja a 7 puntos a falta de 3 jornadas. Esta situación ha generado una ola de críticas hacia el equipo y su entrenador, Carlo Ancelotti. Los medios destacan la falta de cohesión en el equipo, especialmente en la defensa, que ha mostrado vulnerabilidades preocupantes. La combinación entre Kylian Mbappé y Vinicius Jr., que se esperaba fuera letal, no ha funcionado como se anticipaba, generando dudas sobre la estrategia ofensiva del equipo. Además, se señala la necesidad de una renovación en la plantilla,
con jugadores clave como Luka Modric y Toni Kroos acercándose al final de sus carreras. La dirección del club enfrenta decisiones difíciles sobre cómo reconstruir el equipo para volver a competir al más alto nivel. La derrota también ha puesto en entredicho la gestión de Ancelotti, con algunos sectores cuestionando su capacidad para liderar una nueva etapa en el club. La presión aumenta para que se tomen medidas decisivas que devuelvan al Real Madrid a la senda del éxito. En resumen, el Real Madrid se encuentra en un momento crítico que requiere una reflexión profunda y acciones concretas para superar los desafíos actuales y preparar un futuro más prometedor. En las oficinas del Santiago Bernabéu, el clima no es de tranquilidad. Aunque el club sigue transmitiendo un discurso de confianza en la dirección deportiva y en el cuerpo técnico, lo que realmente se vive en los despachos es una mezcla de inquietud, presión y autocrítica. La derrota ante el Barça ha actuado como una señal de alarma que ya no se puede ignorar. La humillación en casa, sumada a la eliminación en Champions League, ha desatado conversaciones internas que ya estaban aplazadas desde hace semanas. Florentino Pérez, que rara vez interviene públicamente en momentos de crisis, ha mantenido, en las últimas horas, varias reuniones a puerta cerrada con José Ángel Sánchez y miembros clave de la dirección deportiva. Según fuentes cercanas al club citadas por medios como Marca y AS, se está evaluando un reajuste profundo en la plantilla, no solo con vistas al verano, sino incluso considerando decisiones drásticas en las próximas semanas. Uno de los puntos más discutidos es el futuro de Carlo Ancelotti. Aunque renovó recientemente y tiene el respeto del vestuario, hay sectores dentro del club que consideran que el italiano ha perdido el control sobre la evolución del proyecto. Se le acusa de haber confiado en exceso en nombres veteranos, de no haber sabido integrar del todo a jóvenes como Arda o Brahim Díaz, y de no haber consolidado un sistema de juego reconocible. Además, hay quienes piensan que Ancelotti ya ha cumplido su ciclo en Madrid y que lo que necesita el equipo es una sacudida radical, un nuevo rostro en el banquillo que imponga nuevas dinámicas. Otra discusión candente gira en torno a la figura de Kylian Mbappé. Aunque su fichaje se vendió como el movimiento que catapultaría al Real Madrid a una nueva era dorada, el rendimiento del francés ha estado por debajo de las expectativas en los partidos decisivos. Se habla de adaptación, de presión mediática, incluso de fricciones internas con algunos pesos pesados del vestuario que no ven con buenos ojos ciertos privilegios concedidos al nuevo fichaje estrella. Aunque el club no lo admite públicamente, en privado preocupa la dificultad para equilibrar egos tan potentes como los de Mbappé, Vinicius y Bellingham. La situación de la defensa también ha sido motivo de debate. Las lesiones constantes de Alaba, la irregularidad y la falta de alternativas de calidad para suplir a Dani Carvajal han expuesto a un sistema defensivo frágil. La dirección deportiva estudia reforzar urgentemente esa línea con nombres como Alphonso Davies, que ya está en la órbita del club, y Lenny Yoro, joven central francés que podría llegar como apuesta de futuro. En paralelo, los veteranos históricos del equipo están viviendo sus últimos capítulos. Modric y Kroos podrían decir adiós en junio. Nacho, capitán silencioso, también sopesa una salida. Estas bajas, inevitables, obligan al club a pensar en un relevo generacional que no solo sea técnico, sino también emocional, porque el Real Madrid no solo pierde jugadores, pierde referentes, líderes silenciosos, símbolos de una era gloriosa que parece llegar a su fin. Mientras tanto, la afición comienza a expresar su malestar. En redes sociales, en los entornos del estadio, incluso en los medios de comunicación afines al club, se nota una pérdida de paciencia. El discurso de transición, de "estamos construyendo", ya no convence. El madridismo quiere resultados, quiere una identidad, quiere volver a sentirse invencible, y ahora mismo, siente que el club navega sin rumbo claro. El futuro inmediato del Real Madrid depende de decisiones que deben tomarse con cabeza fría, pero también con la urgencia de quienes saben que un nuevo fracaso puede ser devastador. No es solo una mala temporada, es la sensación de que el ciclo glorioso está tocando fondo. Y la gran pregunta es, ¿hay un plan real para devolver al Madrid a la cima?
Pero más allá de las cuestiones estrictamente deportivas y tácticas, lo que más está sacudiendo a la afición es lo que sucede en los pasillos internos del club, porque mientras el equipo sufre en el campo, en las oficinas de Valdebebas, se vive una especie de tormenta silenciosa. Las decisiones que ha venido tomando la dirección deportiva, los silencios de Florentino Pérez y las dudas en torno al futuro de Carlo Ancelotti generan un caldo de cultivo que no ayuda en absoluto a la estabilidad del vestuario. En primer lugar, la situación con Ancelotti es más tensa de lo que parece. Aunque públicamente el presidente sigue confiando en él, la realidad es que la derrota ante el Barça ha encendido todas las alarmas. Se comenta que, si no se gana la Liga o la Champions, su continuidad podría estar comprometida. Algunos sectores del club ya hablan con cierta insistencia del nombre de Xabi Alonso, que ha tenido una temporada espectacular con el Bayer Leverkusen, y que representa el perfil de técnico joven, moderno, pero con ADN madridista que gusta a Florentino. Por otro lado, el caso Mbappé sigue generando ruido. Aunque ya es prácticamente un jugador del Real Madrid, su llegada también representa un reto, como encajarlo en un vestuario donde Vinicius ha asumido el rol de líder ofensivo. Hay voces que temen que el fichaje del francés pueda alterar ciertos equilibrios internos, especialmente en cuanto al protagonismo dentro del equipo. La jerarquía ofensiva se verá necesariamente alterada, y será tarea del próximo entrenador, sea Ancelotti o su sustituto, de gestionar estos egos sin que estalle el vestuario. Tampoco podemos ignorar la presión mediática y emocional que sufre el equipo. El Real Madrid, por ser el club más grande del mundo, está constantemente en el foco. Cada error se magnifica, cada derrota se convierte en una crisis, y cada gesto es analizado al detalle. Tras la derrota contra el Barça, algunos medios han apuntado directamente a jugadores como Kroos y Modric, cuestionando su continuidad más allá de esta temporada. Aunque ambos han dado mucho al club y siguen siendo importantes, la idea de una renovación generacional total empieza a sonar con fuerza, y eso nos lleva al tema de los fichajes y la planificación deportiva. A pesar de los esfuerzos del club en los últimos años por rejuvenecer la plantilla, con jugadores como Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde o Vinicius, hay una sensación de que se ha fallado en reforzar adecuadamente ciertas posiciones clave. La falta de un 9 de referencia desde la marcha de Benzema se ha notado, y aunque Joselu ha cumplido con dignidad, no es el tipo de delantero que marca diferencias en noches grandes. Además, la gestión de los minutos y la rotación del equipo ha dejado interrogantes. Jugadores como Brahim Díaz han brillado cuando se les ha dado continuidad, pero siguen siendo relegados a un rol secundario. La afición empieza a preguntarse si el club realmente tiene un plan claro para los próximos años, o si está improvisando en base a las urgencias de cada temporada. Y si hablamos de planificación, no podemos dejar de lado el asunto más sensible de todos, el relevo generacional definitivo. Porque aunque se ha avanzado mucho con la incorporación de jóvenes talentos de clase mundial, el proceso de transición no ha sido completamente equilibrado. El Real Madrid lleva varios años navegando entre dos eras, la dorada generación de los Kroos, Modric, Nacho, Carvajal, y la nueva ola liderada por Bellingham, Vinicius, Camavinga, Valverde. Pero esa convivencia empieza a mostrar signos de desgaste. Internamente, se comenta que hay cierta frustración por parte de algunos jóvenes, que sienten que no terminan de recibir el testigo. Los pesos pesados siguen acaparando muchos minutos, en partidos clave, incluso cuando su rendimiento ya no es tan determinante como antes. Es un dilema complicado, como honrar la historia sin comprometer el futuro. Ancelotti, por su perfil de entrenador sereno y diplomático, ha sabido mantener esa armonía hasta ahora, pero tras los últimos resultados, incluso su capacidad de gestión de egos comienza a ser cuestionada. En paralelo, las lesiones han sido un factor silencioso pero decisivo. Jugadores clave como Alaba, Courtois y Milito se han perdido casi toda la temporada, lo cual ha obligado a reconfigurar la defensa con alternativas que, si bien han dado la cara,
no tienen el nivel de los titulares. El desgaste físico y mental también se ha hecho notar. La acumulación de partidos, la exigencia constante y la presión por ganar todo cada año han afectado el estado anímico del grupo, y eso, a la larga, termina influyendo en el rendimiento colectivo. A nivel institucional, algunos analistas señalan que el club ha entrado en una fase más conservadora desde el punto de vista deportivo. La obsesión con mantener una economía impecable, admirable por un lado, ha llevado a rechazar operaciones que podrían haber reforzado significativamente la plantilla. El modelo de sostenibilidad del Real Madrid es ejemplar, pero el fútbol actual exige también cierta agresividad en el mercado para competir con clubes estado como el City o el PSG. Finalmente, no podemos ignorar el impacto que tiene esta situación en los aficionados. El madridismo es exigente, pero también profundamente emocional. Cada derrota ante el Barça se vive como una herida profunda, y perder un clásico tan vibrante, tan reñido, en la recta final de la temporada, deja una sensación de desilusión que no se disipa fácilmente. La gente quiere respuestas, quiere una dirección clara, quiere saber si lo que está viendo es simplemente un bache, o el preludio de algo más grave, y cuando uno intenta ver hacia el futuro, la pregunta inevitable es, ¿hacia dónde va este Real Madrid? Porque con la llegada de Mbappé prácticamente cerrada, y con Endrick aterrizando en verano, muchos piensan que se avecina una nueva era dorada, pero basta con talento joven y nombres mediáticos para devolver al equipo a la cima absoluta. Los títulos no se ganan solo con nombres, sino con cohesión, identidad, hambre y estructura sólida. Florentino Pérez tiene ahora ante sí una de las decisiones más importantes de los últimos años: definir la dirección del nuevo proyecto. Ancelotti tiene contrato hasta 2026, pero ya se escuchan voces que piden una renovación en el banquillo, no por falta de respeto al técnico italiano, que ha ganado todo, sino porque el equipo necesita una nueva chispa, una evolución táctica más moderna, una gestión más osada. Xabi Alonso, por ejemplo, suena con fuerza en la prensa y entre los sectores más jóvenes del madridismo. Exjugador del club, con una visión táctica muy marcada y con experiencia exitosa en la Bundesliga, representa ese cambio generacional que muchos piden a gritos. Y luego está la cantera. ¿Qué papel tendrá la fábrica en el nuevo Madrid? En un contexto donde los grandes clubes buscan modelos más sostenibles, dar protagonismo a jóvenes talentos formados en casa podría marcar una diferencia estratégica, pero para eso se necesita valentía, paciencia y un proyecto que no solo dependa de lo que pase en Champions. Lo cierto es que el Real Madrid está en una encrucijada histórica, no está en crisis, pero sí en un momento delicado, en el que cada decisión pesará más que nunca. El clásico perdido ante el Barça fue más que una derrota deportiva, fue un espejo, un reflejo de debilidades estructurales, de desequilibrios tácticos, y de una gestión que debe evolucionar si quiere volver a dominar Europa y España con autoridad. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid a lo largo de su historia, es que sabe reinventarse, ha caído y ha vuelto más fuerte, pero para hacerlo esta vez, no bastará con fichajes millonarios o gestas individuales. Hará falta una reconstrucción profunda, valiente y lúcida, porque el escudo lo exige, porque el madridismo no tolera la mediocridad, y porque cada derrota, como esta ante el Barça, es también una oportunidad de renacer. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y nos vemos pronto para más novedades del Real Madrid.